Sergio, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gracias por atendernos en un momento donde recordamos un acontecimiento ícono, ¿no? De allá del 2024, segundo aniversario de la inauguración de esta Facultad de Ciencias de la Salud. Así es, fue el día lunes, en ese momento, en ese año, 29 de abril, coincidió con el inicio del primer año de la carrera de medicina, coincidió con el inicio de la licenciatura en enfermería y también con el inicio, digamos, del segundo año de la enfermería universitaria que se había empezado a dictar el año anterior en las instalaciones históricas que tiene la universidad, que vienen de la época del Instituto Universitario de Formosa, acá cerquita, a 4 kilómetros de una sede de la otra. Y la verdad que fue un ejemplo más de los tantos ejemplos que el gobernador Gildo Infram da todos los días del compromiso que tiene con la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles. Porque si uno ve hoy, y ese día también se pudo ver, la calidad del edificio. La calidad no solo de las aulas, son aulas totalmente equipadas, con todo lo necesario para desarrollar la tarea docente de manera óptima. Tenemos, ¿no? O sea, cuando uno entra a un aula de una facultad, probablemente en todas encuentre sillas y escritorios, pero ya no sé si en todas va a encontrar un aire acondicionado, no sé si en todas va a encontrar una computadora y un proyector para cada aula, no sé si en todas, y esto me animo a decirlo porque hemos recibido visitas de varias otras universidades, y cuando entran a los laboratorios de microscopía, de anatomía y de simulación clínica, nos miran y dicen, algunas nos dicen, nosotros tardamos muchísimos años en tener algo así, y otras directamente nos dicen, a pesar de tantos años de intentarlo, no hemos conseguido tener lo que ustedes tienen. Así que la verdad que es motivo de orgullo tener este tipo de instalaciones donde se forman nuestros profesionales, pero que también es motivo de destacar esa decisión política del gobernador Infram de financiar la educación como corresponde. Vos muy bien decías, Sergio, que estamos viendo a nivel nacional un desfinanciamiento muy preocupante de las universidades nacionales, que repercute directamente en el salario de los compañeros docentes y no docentes, que es importante, pero que también repercute en otros ámbitos de la vida universitaria, como son el funcionamiento, la plata para investigación, para extensión, es decir, aspectos fundamentales que necesita la universidad para seguir existiendo. Y por eso también el plan de lucha que están llevando adelante los compañeros y compañeras de las universidades nacionales, frente a un gobierno nacional de Javier Milei, que además tiene una cuestión perversa. Ha recortado más del 50% los fondos universitarios y le manda una carta a los rectores de las universidades nacionales diciendo, los intima a decirle cuánto tiempo, qué hacen para garantizar que se den clases. Y la verdad que la responsabilidad de lo que sucede hoy en las universidades nacionales, independientemente de las particulares que pueda haber en alguna, como en Formosa, la responsabilidad es del gobierno nacional, que ha decidido no cumplir con una ley votada por el Congreso de la Nación, no solamente una vez, sino que después ha sido ratificada posteriormente a un veto, violando, digamos, la división de poderes, porque si el Congreso está diciendo que hay una ley, el Ejecutivo tiene que cumplir lo que dicen las leyes. Uh-huh. No puede ser que después de la facultad de vetar, que es una facultad que tiene el presidente, y la facultad de insistir con una ley con mayoría calificada de 2/3, el Poder Ejecutivo Nacional siga creyendo que está por encima de la ley, por encima de la división de poderes, por encima de la República y no cumplirla. La verdad que el contraste que da la Universidad Nacional de Formosa y que la Universidad Provincial de Laguna Blanca, y las universidades nacionales es abismal, y acá radica una sola lógica, ¿no? La decisión política de que las cosas funcionen, ¿no, Adrián? Sí, y otra cosa más, digamos, la decisión política que está, y segundo, la administración ordenada de la provincia. Nosotros hace poquito
conocíamos un informe, ya nosotros lo sabemos, digamos, pero hay informes nacionales y cada vez son más los organismos y las instituciones que así lo visibilizan, de la salud macroeconómica de la provincia de Formosa. Formosa hace 24 años tiene superávit, es una provincia que no tiene deuda y que en medio de un problema grande que tiene la mayoría de las provincias argentinas, porque se ha recortado la coparticipación, ha caído la actividad económica, ha caído la recaudación propia, se ha eliminado la obra pública, indebidamente el gobierno nacional se apropia de fondos que le corresponden a la provincia, como la compensación de la caja o los impuestos a los combustibles, que son para arreglar rutas y para también financiar otro tipo de obras. En un contexto muy difícil, donde hay otras provincias que se endeudan incluso para pagar sueldos, donde hay otras provincias que pagan escalonados los salarios, donde hay otras provincias que han recortado prestaciones. En Formosa, la decisión política del gobernador Infran está acompañada de una administración que permite sostener esas decisiones políticas. En el ámbito educativo, con las inauguraciones, las condiciones porque digamos las condiciones de la universidad son las mismas condiciones de las escuelas iniciales, primarias, secundarias e institutos terciarios en toda la provincia, el Instituto Politécnico, la continuidad de las carreras de la UTN en el Instituto Pedagógico Provincial. Es decir, hay una administración que permite sostener, y son muchos miles de millones de pesos de inversión sostenida en el tiempo para garantizar eso, no solamente en condiciones de infraestructura, sino también en condiciones salariales. Ahora, Adrián, en un momento muy difícil, Formosa hoy está percibiendo 14% de incremento salarial. Claro. Los docentes de los niveles primario, secundario, terciario y inicial no solamente mantuvieron el incentivo docente, mantuvieron las garantías que le cortó el gobierno nacional, sino que cobran un complemento docente por servicio que es importante para el salario, sobre todo para el salario inicial. Entonces son decisiones políticas que también se traslucen, por ejemplo, en el ámbito de la salud, donde se siguen garantizando las prestaciones en todos los hospitales, la entrega de medicamentos, las cirugías, los procedimientos, los tratamientos, con obra social y sin obra social. Y acá me quiero detener porque hay un montón de personas que antes tenían obras sociales privadas que hoy o ya no pueden pagar la prepaga o la prepaga ya cortaron los servicios, y fundamentalmente los jubilados nacionales, porque el PAMI es un desastre como funciona hoy, y es el sistema público de Formosa, que sin duda es el mejor de la Argentina, el que está sosteniendo la salud pública y la atención a todos los jubilados de toda la provincia, pero también con énfasis en los del PAMI, que antes tenían otras opciones, y hoy, no solamente porque es de mejor calidad, sino también porque es el único lugar que los atiende, recurren al sistema público. Nación o el presidente mismo o los medios afines en las 4 avenidas principales de la capital federal a voces abiertas mencionan de los resultados, ¿no? Que el financiamiento de las universidades no llegan a la terminalidad de los alumnos, cuántos ingresan, cuántos salen. La Universidad de Formosa puede dar muestras de resultados cabales. Anteayer creo que se recibían las últimas chicas en enfermería. O sea, hay una infinidad de alumnos que ya están dando resultado e incluso están volviendo a su lugar de origen a prestar servicio, ¿no? Vos fijate que la primera egresada de la carrera de enfermería universitaria, una mujer madre de 3 hijos, de la UNA Inés, se recibió incluso antes de los 3 años. O sea, la carrera dura 3 años, la de enfermería universitaria, y antes de los 3 años, antes que te cumplan 3 años calendarios, ella ya se había recibido. Porque le puso muchísimo esfuerzo, porque estudió muchísimo, pero porque también había una universidad que contenía y que le daba la posibilidad de que ese esfuerzo sea merituado. Porque es una universidad que quedaba a 10 kilómetros de su hogar y que le permitió estudiar con calidad en una institución pública y gratuita. Entonces ella, por supuesto que hizo el esfuerzo, pero si no había un Estado provincial que invierta en una universidad y que le permita que ese esfuerzo sea valorado, probablemente ese esfuerzo hubiera sido canalizado en otro lugar que no sea la universidad y no hubiera tenido el título universitario. Claro. Esa conjunción
entre el Estado provincial, las decisiones políticas del doctor Infran y el esfuerzo personal, hace esto que vos marcas, Sergio, que sintamos mucha alegría, mucho orgullo de los resultados que estamos obteniendo. Son muchísimos, no solamente las enfermeras y enfermeros, sino también los ingenieros, licenciados en ciencias ambientales, licenciados en turismo. Y en un futuro no lejano, médicos. Y en un futuro no lejano, médicos, exactamente. La carrera de medicina dura 6 años. Este año iniciaron tercer año de la carrera, así que 26, 27, 28, fines del 29, principios del 30, seguramente ya estaremos viendo los primeros resultados en términos de medicina. Y la verdad es que voy a decir algo también: estudiar ingeniería, estudiar medicina, estudiar enfermería, no son carreras que, digamos, fácilmente financiables. ¿En qué sentido? Hay carreras como por ejemplo, la licenciatura en economía, que es lo que yo estudié, que las clases son en un aula, pizarrón, y no necesitas mucho más que eso. Claro. Conexión a internet, ponele. Pero para estudiar ingeniería necesitas un campo experimental, necesitas semilla todos los años, necesitas agroquímicos, necesitas tractor, necesitas equipamiento, necesitas combustible para sembrar, para cosechar, necesitas para hacer viajes de estudio a diferentes chacras de productores y pequeños y medianos productores para ver cómo se producen, intercambiar experiencias. Para estudiar medicina necesitas no solamente las aulas, sino el laboratorio de microscopía, de simulación, de anatomía, necesitas reactivos, necesitas equipamiento, necesitas un hospital escuela como es el Hospital de Laguna Blanca, donde profesionales y equipamiento e intervenciones en mediana y alta complejidad se realizan para que esos procedimientos se puedan transmitir a los estudiantes. Lo mismo con enfermería, que necesitas exactamente el mismo hospital escuela y también necesitas los laboratorios. Es decir, hay una inversión demasiado importante del Estado provincial para sostener lo que se necesita. Y cuando nosotros decimos que eso está garantizado, no es que lo decimos porque nosotros tenemos una consideración personal y porque, por supuesto, somos enormes defensores del modelo Formoseño. Lo decimos porque así lo sostiene la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONIAU. A nosotros nos revisa lo que hacemos todos los años y miran qué ámbito de práctica tenemos, y miran cuál es nuestro plantel docente, y miran cuáles son los insumos, y miran cuáles son los laboratorios, y miran cuáles son el hospital escuela donde se practica, y nos dicen: ustedes tienen todo lo necesario, como cualquier otra universidad, para poder dar medicina, enfermería, ingeniería con total calidad. Y cuando recibimos visitas, que vino el decano de la Facultad de Medicina de Mar del Plata, cuando vinieron los rectores de universidades de Río Negro, cuando vino rectores de universidades de la provincia de Buenos Aires, miran nuestros laboratorios, tanto de enfermería, de medicina como de ingeniería, y dicen: la verdad, cuiden esto, porque esto no hay en todos lados. Claro. Y cuiden ese gobernador que tienen, porque la verdad, que tener un poder ejecutivo que se preocupe tanto por la educación, y la verdad es que no se ve en todas las provincias, y bueno, tampoco se ve hoy a nivel nacional. Ahora, Adrián, si tenemos todo esto en la provincia, si tenemos resultados demostrables, si podemos elegir nuestras autoridades, ¿por qué hay un demente en el Senado de la Nación que mete un pedido de una ley de intervenir y terminar con todo lo que tenemos? Bueno, yo tengo varias apreciaciones personales al respecto. La primera, creo que es muy ignorante. Es muy ignorante porque claramente desconoce cuáles son las causales razonables, digamos, que justifican una intervención, que están establecidas en la Constitución Nacional, que son o la sedición, o la intervención, o la invasión extranjera, o digamos, que no haya un sistema republicano. Y la verdad es que nada de eso ocurre en Formosa. En Formosa está plenamente en vigencia el sistema republicano, la democracia, las elecciones libres. Además es una provincia ordenada económicamente, donde todos los empleados públicos saben que van a cobrar a fin de mes sin ningún tipo de problema, donde los jubilados cobran el 82% móvil, donde la salud funciona, donde la educación funciona, donde la seguridad funciona. Es decir, una provincia que está demasiado bien administrada. Pero ignora entonces este señor las causales, y además, en términos personales, yo tuve la oportunidad de conocerlo como convencional constituyente, claro, porque fue elegido por la minoría, y la verdad que dio vergüenza. Habló una sola vez,
pidió que en la Constitución provincial se modifiquen leyes nacionales, lo cual demuestra que no estaba preparado, no leyó, pero mi educación cívica de cuarto grado evidentemente recuerda cómo es el ordenamiento jurídico argentino. Y después se fue, porque la verdad es que quería hablar y decía boludeces, perdón la palabra, decía muchas pavadas, y bueno, digamos, provocaba risas muchas veces, y otro que nadie lo tome en cuenta, ni siquiera sus propios compañeros de bancada. Entonces, enojado porque él cree que es patrón de estancia, porque así trata a todo el mundo, así trata a los empleados que tiene, así trata o quiere tratar a todo el mundo, cuando se dio cuenta que no va a venir a ser patrón de estancia, porque a lo sumo es un torito guacho, se levantó y se fue de la comisión. Claro, a los gritos, me acuerdo. Viva la patria, ¿se acuerdan? Viva la patria, amenazando, diciendo que en diciembre iba a pasar no sé qué cosa, después no pasó nada. Así como decía que iba a llevar un helicóptero al oeste y lo único que llevó fue a caballo. Claro, lo que decía. Solo encima a caballo. Solo a caballo, digamos. Y la verdad es que desconoce, entonces es bastante bruto. En segundo lugar, creo que también es una herramienta de distracción, porque tiene que tapar el desastre que es el gobierno nacional que él defiende, con los tarifazos, los aumentos del combustible, con la pésima performance económica, con el endeudamiento permanente, no solo del país, sino con el aumento permanente de las tasas de interés que generan un problema de endeudamiento a las familias, con la pérdida de puestos de trabajo, con el cierre de miles de empresas. Es decir, un desastre, la gestión nacional que él defiende, entonces tiene que generar algún tipo de intervención que haga desviar el tema. Y en tercer lugar, porque en términos personales, él también necesita desviar el foco de atención de lo que es su actividad personal y su comportamiento ético y moral. Claro. En primer lugar, es una persona que llegó con una mano atrás y una adelante a Formosa, dice que en Formosa no se puede progresar y sin embargo a él le ha ido demasiado bien en estos años. Claro. Hay cosas que puede explicar y cosas que no puede explicar. Después tiene que contarle a la sociedad por qué ha desmontado ilegalmente y desmontado bosques nativos, o sea, ha producido un daño ambiental grave a los formoseños porque ha desmontado áreas que estaban prohibidas de desmontar, por lo cual tiene una multa que tiene que pagar, que es una multa millonaria, porque es lo que corresponde cuando alguien hace una actividad ilegal. Claro. Bueno, él se escuda en su fuero para no pagar la multa. También tiene que explicar por qué giró cheques sin fondo un montón por millones, cientos de millones de pesos, estafando al Banco Nación de Quitilipi, que tiene un embargo que el Banco Nación de Quitilipi le hizo, y también se escuda en su fuero para no pagar ese embargo. Es decir, habla de la casta, habla de los privilegios, y él es el privilegiado y el casta que se escuda en su fuero para no pagar la deuda con el Banco Nación, o el embargo en realidad, algo que determinó la justicia, es decir, desconoce un fallo judicial, desconoce la división de poderes. Él, que habla de la República, debería entender que si hay un fallo judicial, él tiene que cumplirlo. Se escuda en su fuero para no explicar ni pagar las multas por los daños ambientales que produjo, y también tiene que explicar por qué como senador aprovechó su posición de privilegio para sacar un crédito de más de 270 millones de pesos del Banco Ciudad para comprar una segunda vivienda, en un momento del país donde la gran mayoría de los argentinos no tiene posibilidad de acceso al crédito hipotecario. Crédito hipotecario que en otros gobiernos nacionales sí los argentinos teníamos la posibilidad de acceder, y Poltroni también sabe porque recibió un crédito Procrear de la propia Cristina Fernández de Kirchner. En la mano. Es decir, se aprovechó del crédito Procrear, como millones de argentinos en buena hora, porque era un buen sistema para que los argentinos accedan a la casa propia a través de un crédito hipotecario pagable. Después trabajó y militó activamente por eliminar esos créditos Procrear que a él lo habían beneficiado, y hoy forma parte de un gobierno que eliminó el crédito hipotecario, pero que le permite por sus privilegios acceder a créditos para los funcionarios gubernamentales nacionales, porque todos han podido acceder, créditos de 200, 300, 400 millones de pesos, imposible para cualquier argentino, a tasas subsidiadas, no para la primera casa, para la segunda, tercera o cuarta casa. Bueno, ese es Francisco Poltroni. Y esa persona, que no tiene ningún tipo de altura moral, además, no tiene ningún tipo de legitimidad electoral, porque se presentó a elecciones, sacó el 8%. 8%. Entonces se presenta a elecciones, le va muy mal porque la gente no lo quiere porque no defiende Formosa, y lo primero que hace es, en vez de rever su actitud y empezar a defender a Formosa, no,
va y toca la puerta en Buenos Aires para que alguien desde afuera, por decisión no democrática, lo ponga de gobernador ante su incapacidad de convencer a los formoseños de que lo voten. Es antidemocrático, es antirrepublicano, tiene muchas causas pendientes en la justicia, no tiene estatura moral ni legitimidad democrática para hacer lo que hace. Adrián, muchas gracias por atendernos y bueno, feliz día, saludos a todo el equipo ahí de la Universidad Provincial de Laguna Blanca. Muchísimas gracias a ustedes por recordar este día tan especial para no solamente la universidad, sino para todo Formosa específicamente. Y bueno, gracias por comunicarse y gracias por los saludos. Abrazo. Ahí estaba el licenciado Adrián Murazzioli, que bien nos dejó un montón de detalles, ¿no? De lo que significa Beltroni, de lo que significa la universidad. O sea, nada de lo que decía Micaela o lo que mencionábamos hoy cumple los requisitos de este hombre, Antonio. No. Ahora, lo que me preocupa es lo que yo mencionaba, el hecho de que hay cada uno metido también en el Senado, en diputados, que en los tuertos entre gallo y medianoche decía apruebo, acompaño. De hecho, hay uno de estos pasquines de redes sociales que mencionan que diputados de Corrientes, por ejemplo,